Os doy la bienvenida como director del Círculo de Bellas Artes a esta jornada de mañana de compartir proyectos de este último foro I+D+C del año, el último además de los que se enmarcan en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Hemos realizado 3 hasta ahora en este formato sobre calidad democrática, temas, retos sociales de Europa y este último dedicado a transiciones socioecológicas. El propósito de estos foros ha sido el de actualizar y renovar un formato que algunos de los que están en la sala conocen, que llevamos ya desde hace 4 años poniendo en marcha. Este, si no estoy equivocado, es el foro 14º, es decir, que tenemos ya una larga trayectoria. Como su propio nombre indica, los foros I+D+C surgieron para, en primer lugar, combatir un prejuicio, ¿no? El prejuicio cada vez más dominante o instalado, de que la innovación es sinónimo de digitalización y desarrollo tecnológico y de que solo se innova a través de la tecnología. Nosotros sosteníamos y sostenemos que hay toda una serie de nociones que empiezan por la letra C: cultura, creatividad, ciudadanía, concepto, compromiso, en este caso, en el de hoy también compromiso ecológico y climático, a través de las cuales se innova y que son quizá la manera más radical que se tiene de innovar, mientras que la tecnología y el desarrollo tecnológico cambian las respuestas, ofrecen nuevas respuestas a las mismas preguntas, respuestas más eficaces, más democráticas, más sencillas, o sea que tampoco es que haya que demonizar la tecnología, o no necesariamente. Sin embargo, no son capaces de cambiar las preguntas, y eso sí lo pueden hacer las humanidades, las artes, el pensamiento, las ciencias sociales, y por eso reivindicamos el poder innovador de todas estas nociones. También estos foros I+D+C surgieron para colmar o llenar un hiato, una separación que nosotros observábamos y observamos entre el mundo de la universidad y de la investigación en general y el mundo de la cultura, ¿no? Como sabemos, tenemos aquí a Rosa Martín, pues gran defensora de la innovación y de la transferencia en humanidades, al igual que Javier Salas, y de hecho les agradezco ya desde este momento su compromiso con el foro y su labor de moderadores. Las humanidades y las ciencias sociales tienen un problema en comparación con otras disciplinas académicas a la hora de transferirse a la sociedad, a la hora de explicar su impacto social, que todos reconocemos que es muy importante, pero no sabemos bien explicar a través de qué canales acontece. Y en esos foros I+D+C lo que quisimos es sistematizar, agrupar las investigaciones que se están haciendo en diferentes puntos de España y en concreto con las 6 universidades que participan desde hace 4 años en este foro, 6 grandes universidades públicas, de las que hay aquí representantes y habrá también después en la segunda parte de la mañana, justamente para que puedan explicar sus proyectos, conocerse, intercambiar conocimientos, generar, y ha ocurrido, consorcios, proyectos europeos, es decir, de aquí han salido matrimonios y también polígamos, tengo que decir, académicos de primera magnitud. El Círculo, por lo tanto, se pone a disposición de la universidad y de la investigación como herramienta de transferencia del conocimiento a través de la cultura. Solo una última palabra antes de que empiece esta mesa, que estoy deseando escuchar, aunque ya adelanto que voy a tener que entrar y salir porque tengo que inaugurar otras 8 cosas hoy, que es mi mala vida, y es algo que es muy importante para nosotros. Nosotros en el Círculo concebimos la cultura como una herramienta de transformación social. Nosotros creemos que la cultura no tiene un valor meramente estético, contemplativo, de ocio, sino que su función es transformar el mundo, cambiar el mundo hacia la consecución de una sociedad más igualitaria, más libre y más justa. Y desde luego está claro que no habrá justicia si no se genera una conciencia ecológica y si no se afronta con soluciones la terrible emergencia climática que estamos viviendo actualmente. No hacerlo es cometer una injusticia de proporciones enormes, porque significa ser injustos, si me permitís un poco la digresión filosófica y casi kantiana, ser injustos en el espacio y en el tiempo. Ser injustos en el espacio porque es no tener en cuenta las enormes repercusiones que en muchas zonas del planeta está teniendo nuestro ritmo de vida occidental
absolutamente insostenible, ¿no? Y por lo tanto es ser injusto con gran parte de la población mundial. Y además en el tiempo es ser injusto porque implica no reconocer una responsabilidad o una deuda con las generaciones futuras que sin duda pagarán el precio de nuestra ceguera y de nuestros desmanes. Así que lo que tenemos que ser para ser justos es ser solidarios en el espacio y sostenibles en el tiempo. Y esto solo es posible si desde la investigación, desde la universidad, desde la cultura y desde todas las fuerzas sociales nos unimos para, en este caso, luchar contra la emergencia climática, que es, sin duda, en mi opinión, el gran problema de nuestro tiempo. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí, estoy deseando escucharos y que empiece ya este foro I+D+C, que nos tendrá muchas horas en esta sala Valle Inclán. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerio, por esta introducción, que yo creo que deja ya cualquier otra, sin necesidad de que hagamos ninguna otra. Agradecer también que me hayáis invitado a esta mesa, en la que creo que se van a presentar proyectos de gran interés relacionados con el título de este foro, ¿no?, de las transiciones socioecológicas. Yo creo que no puede haber ecología sin sociedad, ni sociedad sin ecología. Por lo tanto, como que es un binomio que es inseparable. No podemos concebir la naturaleza sin el hombre y el hombre tampoco sin la naturaleza. Y ciertamente estamos en momentos en los que parece que cada día apremia más que tengamos esas consideraciones de un mayor respeto y un mayor compromiso, ¿no?, para mantener, en la medida de lo posible, esa ecología, ese medio natural. Y para eso yo creo que hay mucha gente trabajando, y aquí vamos a tener 5 ponentes que están haciéndolo de manera dura y con bastante compromiso, ¿no? Una de esas Cs que también lleva este foro, el compromiso social y el de crítica. La mesa que nos ocupa ahora va de presentación de proyectos y de investigaciones. Tenemos 5 ponentes con temas muy diversos, que también pues hace mención a esa gran diversidad de esa C que habéis puesto a los foros, ¿de acuerdo?, que hace referencia a muchas cosas diferentes, pero que deben imbricarse. Y simplemente pues vamos a empezar ya con la primera ponencia, que es de Jimena Lazo, de la Universidad de Alcalá, que se titula Contratación pública verde hacia una Europa más sostenible, y un poco como introducción a Jimena, que además es compañera desde hace muchos años en la Universidad de Alcalá, pues decir que el tema que nos va a tratar es uno de sus principales, o su principal foco de investigación en estos momentos. Ella es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá y es la coordinadora del Grupo de Investigación Compra Pública Verde, tema sobre el que ha dirigido varios libros colectivos, ha publicado diversos artículos, capítulos del libro, y además en esa línea ha sido también la directora del Congreso Internacional de Compra Pública Verde en sus 3 ediciones, desde el 21 al 23. Ha coordinado el Manual de Compra Pública Ecológica del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica. Es investigadora principal de un proyecto del Ministerio también en esa misma temática, y forma parte del Consejo Asesor de Investigación de la Universidad de Alcalá y es miembro del Pleno de la Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda. Sin más, Jimena, te paso la palabra. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Encantada de estar hoy aquí, muy honrada, muy agradecida. Quisiera que mis primeras palabras fueran de sincero reconocimiento a Pilar García y a Valerio Rocco, también a mi compañero Javier Salas, porque en realidad que para nosotros es muy importante estos espacios de transferencia de conocimiento. Me siento muy honrada también de estar con estos compañeros que también lideran otras investigaciones. La verdad que la transferencia de conocimiento es vital. Nosotros nos hemos dado cuenta, y así lo voy a intentar explicar un poquito más adelante, que pues a veces en la universidad cuesta dar ese salto y contar lo que se está haciendo y que pueda tener una aplicación lo antes posible. Bueno, por lo tanto, en mi nombre personal y en el del Grupo de Investigación Compra Pública Verde, uno de cuyos integrantes nos acompaña hoy
aquí, Antonio Ferreira, que es de arquitectura, porque somos un grupo interdisciplinar. Pues quería decir en primer término que nosotros somos un grupo y nuestras investigaciones se enmarcan fundamentalmente y se orientan dentro del ODS 12 en la meta 7. Toda nuestra investigación se orienta directamente ahí, porque efectivamente, como ha dicho Valerio Rocco, nosotros tenemos que orientar toda nuestra actividad en la consecución de las metas de descarbonización. Ahora mismo se está desarrollando la COP28 en Dubái, donde uno de los aspectos que se están tratando es específicamente cuán lejos estamos de cumplir esas metas y qué podemos hacer. Entonces, como decía, nosotros trabajamos con el ODS 12, la meta 7, que es consumo y producción sostenible, aunque también tocamos otros ODS, como el 7, que es energía asequible no contaminante, el ODS 13 en su meta 13.2, que es la incorporación de medidas relativas al cambio climático en políticas de estrategia y planes nacionales, y también tocamos el 13.3, que es el tema de la alfabetización climática, que también es muy importante. Bueno, consumo responsable. Nosotros trabajamos con las adquisiciones del sector público, que es bastante más amplio que las adquisiciones de la administración pública, lo que se compra, ¿no? La energía que está suministrando la luz, ¿no? En este recinto, pues los inmuebles, los servicios, ¿no? La administración pública, el sector público adquiere, va al mercado y entonces hablamos de inversión, no de gasto, ¿no? Hablamos de inversión y nosotros trabajamos para que esa inversión tenga un enfoque ecológico. Hasta este momento, hasta hace poco tiempo, Europa estaba liderando esta materia, pero siempre desde un enfoque facultativo, es decir, si usted quiere, lo hace, digamos, dentro de unas ciertas coordenadas. Precisamente por el desafío que supone el cambio climático, pues este enfoque se ha vuelto un enfoque de carácter obligatorio, o se está transformando. Pero resulta que, para que esto se lleve adelante es necesario desplegar o nos enfrentamos a un sistema extremadamente complejo, ¿no? O sea, la idea está clara, hacia dónde tenemos que ir, el camino es el difícil, porque hay, un universo de complejidad normativa y un universo de complejidad técnica. No es fácil convertir un edificio que tiene un gasto energético enorme en un edificio, en un gas, que tiene una utilización de energía cero, lo mismo con energía renovable, lo mismo con huella de carbono, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que intentamos es precisamente en ese camino, en esa brecha que hay entre las normas, los planes, las disposiciones y el funcionario que tiene que redactar un pliego y comprar los automóviles de la policía que sean eléctricos, nosotros facilitamos o intentamos facilitar, esa tarea. Y para eso somos un grupo de carácter interdisciplinar. Esto también hemos innovado en este sentido y tenemos un equipo que está compuesto por arquitectos, muy importante, ambientólogos, que es un grado que se imparte en la Universidad de Alcalá, juristas, economistas, geógrafos, porque no de otra manera se puede abordar la configuración de estos. Bueno, ¿y por qué compra pública verde? Hombre, porque la compra pública es una herramienta de mercado, es una herramienta palanca, ¿no? Cuando tú quieres conseguir objetivos, tienes que mover aquellas herramientas que te puedan dar un impulso más rápido para alcanzar ese objetivo, y la compra lo es. ¿Y por qué lo es? Porque tiene una enorme incidencia en términos económicos. Alrededor de un 19% del PIB nacional, un 14-15% del PIB europeo se dedica a esto precisamente, y por lo tanto, a través de una inversión ecológica, no de un gasto. Nosotros tenemos en la cabeza tradicionalmente un modo de adquirir cosas de ¿qué compro? Lo más barato, ¿no? Esa es una visión que tenemos que ir superando rápidamente hacia considerar la contratación como una inversión. Por lo tanto,
dijéramos, tarea muy compleja, muy extensa. Actualmente estamos desarrollando un proyecto nacional, ya lo ha mencionado Javier, que es la utilización de la compra pública verde, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen una mayor incidencia en términos de gases de efecto invernadero, como son, por ejemplo, la edificación, la energía, el tema de la despoblación, también que hay una regulación muy interesante, y la alimentación, ¿no? Esto entendiendo, ¿no?, que nuestra investigación se enmarca dentro de las pautas que establece el Plan Nacional de Energía y Clima, ¿no?, que es la traducción nacional de los objetivos del Acuerdo de París y que, por cierto, está actualmente en revisión. Entonces, bueno, pues dentro de este proyecto que estamos desarrollando y que, por supuesto, no puedo explicar así, sí que me gustaría poner como ejemplo nuestra labor que hemos hecho en materia de, por ejemplo, comedores escolares. Hemos analizado los pliegos de documentos, los documentos contractuales de 9 comunidades autónomas. Hemos estudiado pliego a pliego casi 1000 documentos contractuales para obtener un perfil de cómo es la alimentación y cuál es el nivel de ambientalización de esos comedores para, sobre todo, subrayar errores y generar guías de buenas prácticas. También, dentro de la misma línea, ya se ha mencionado, intentamos generar herramientas de alfabetización y de traducción de esas normas jurídicas, económicas y técnicas para facilitar la incorporación de cláusulas ambientales seguras para los órganos de contratación, porque el problema que existe es hay que hacer una traducción de unas normas muy complejas y que lleguen a quienes tienen que tomar las decisiones, pero que lleguen con seguridad, porque uno de los problemas con los que nos enfrentamos es el miedo a que la licitación sea anulada, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué se anulan las licitaciones? Hace poco se ha anulado ha salido hace 2 días una sentencia del Tribunal Supremo precisamente sobre energía, un contrato de energía del Ayuntamiento de Madrid, porque, digamos, lo ambiental, ¿no?, puede chocar en un falso choque con las libertades del mercado, ¿no? Porque puede restringir la competencia, pero bueno, en fin, hay que avanzar. Entonces, bueno, digamos, en síntesis, no sé, Javier, cuántos minutos me quedan para no sobrepasar. Yo lo que… 2 o 3 más. Vale, muy bien. Bueno, pues lo que nosotros queremos hacer, nuestra labor, es precisamente ayudar a cruzar un río que es caudaloso, que está lleno de piedras y de ciertas dificultades, pero que vale la pena cruzar y que no tenemos otra alternativa que cruzar. Entonces nosotros cerramos brechas damos herramientas. Una de esas herramientas es hemos diseñado a petición de el MITECO y la Fundación Biodiversidad un manual para la contratación pública ecológica de la Administración General del Estado, donde explicamos en términos rigurosos pero sencillos, rigurosos pero simples, ¿no?, lo que se puede y lo que no se puede hacer, y también damos ejemplos de buenas prácticas y de lo que no se puede hacer para acelerar este camino. Perdonad que estoy no lo suficientemente fina, acabo de llegar ayer de Chile, de un congreso, porque en Chile se acaba de aprobar una ley precisamente sobre esta materia, afortunadamente también con un enfoque sostenible. Bueno, voy a terminar diciendo que esta jornada se llama Construyendo la Europa, la sostenibilidad. Yo creo que voy a terminar diciendo que estos esfuerzos, ¿no?, deberíamos
llevarlos a construir no solo la Europa que queremos, sino que el mundo que queremos, porque al fin y al cabo está muy bien que algunos países, algunos estados, algunas regiones, porque de eso también podríamos hablar, en esta materia hay una velocidad muy heterogénea entre comunidades autónomas, entre países, pero no podemos alcanzar algunas metas de descarbonización y de lucha efectiva sobre el cambio climático, sino que si no avanzamos todos los países conjuntamente. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Jimena. Apenas se nota el jet lag, cosa que no te preocupes. La segunda persona en intervenir va a ser Carmen Madorrán, de la Autónoma de Madrid, que nos va a hablar sobre alfabetización ecosocial y energías para la paz. Ella es doctora en Filosofía, máster en Bioética y Derecho y también máster en Crítica y Argumentación Filosófica, y es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, donde además coordina el grupo de investigación en Humanidades Ecológicas y es directora de la Escuela de Mospaz. Forma parte del equipo de investigación de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social y del Consejo de Redacción de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, y también participa en la asociación Foro Transiciones. Sus principales líneas de investigación, por supuesto, son las que nos va a contar ahora aquí y se centran en la reflexión política y moral contemporánea en el contexto de la crisis ecosocial. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, también quiero agradecer a quienes nos invitan y nos convocan hoy, ¿no?, en este cuarto foro, a Valerio Rocco, director del Círculo, a Pilar por organizar y contribuir a todo esto, y a quienes me acompañan en la mesa. Es difícil, voy a poner el tiempo porque en 15 minutos, ¿no?, queremos exponer y acercarnos un poco a qué es lo que hacemos quienes nos dedicamos desde disciplinas muy distintas, ¿no?, como estas, pero cercanas, a pensar los problemas de la transición socioecológica, que es precisamente el tema de este foro. Yo, al igual que hacía mi colega antes, lo que he querido con la primera diapositiva es presentar un poco el marco, ¿no?, el marco en el que el grupo de investigación en humanidades ecológicas pues trabaja, y quizá, bueno, pues así vamos viendo algunas de esas también diferencias, esas cercanías, ¿no?, con otros enfoques. Para nosotros la crisis ecológica tiene algo mucho más amplio que una crisis climática, ¿no?, energética. Siempre partimos de ese enfoque, ¿no?, muy trabajado y que habréis visto, de la doble insostenibilidad, ¿no?, que conecta, y por eso siempre hablamos de crisis ecosocial o socioecológica, precisamente vinculando lo que son, desde nuestro punto de vista, dos insostenibilidades profundas de nuestro presente, dos grandes grietas sobre las que no paramos de pensar desde distintos lugares, ¿no?, la de la desigualdad brevemente y la del choque de nuestras sociedades industriales con los límites biofísicos del planeta. Y partiendo de aquí, estas serían, ¿no?, como en tres fogonazos, en tres imágenes, las imágenes pertinentes para nosotros para pensar la crisis ecosocial, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? Y como precisamente hoy queríamos hablar de alfabetización ecosocial, bueno, esto es un poco en lo que trabajamos, ¿no?, dedicándonos muchas de nosotras a la filosofía, pero también tenemos, ¿no?, a personas de geografía o de ecología, de biología también, y de psicología ambiental. Lo que nos interesa es ver qué lenguaje común, qué podemos ir aprendiendo de los distintos enfoques y del mejor conocimiento científico disponible para concienciar, por una parte, dentro del ámbito universitario, a quienes se dedican a temas muy diversos, y también fuera, ¿no?, de la universidad. Entendemos que ese campo es también el nuestro, ¿no?, para los humanistas. Y esta sería, ¿no?, la primera imagen, ¿no?, con la que trabajamos mucho. Son unas imágenes de Íñigo Capellán, que lo que nos sugieren es precisamente ese cambio, ¿no?, de un mundo vacío a un mundo lleno, que no se refiere solo de humanidad, sino porque en el primero ya hay un intercambio. Es imposible, ¿no?, pensar que no impactemos en los ecosistemas, ¿no?, de los que formamos parte, pero que dan buena cuenta del salto, ¿no?, de hasta qué punto la forma, ¿no?, contemporánea de habitar el mundo pues es insostenible, porque exige, demanda y genera residuos muy por encima de las posibilidades del planeta para absorber
absorber todos los desechos que generamos y para regenerar o para renovar aquellos recursos que extraemos. En la segunda imagen, ¿no?, como parte de este diagnóstico que además nos sirve ya como para que vayamos viendo con qué herramientas de alfabetización trabajamos, sería la que tiene subrayado, no sé si se ve bien, pero la parte que está subrayada, redondeada en rojo, pone encima Holoceno, es la parte que los científicos llaman la zona ricitos de oro, porque dentro de la oscilación de la temperatura terrestre que vemos en toda la tabla, podemos ver como en esos 10.400 años, 11.000 años del Holoceno, la oscilación en la temperatura terrestre es mucho menor, ¿no? Esto nos sirve para explicar y trabajar con grupos muy diversos, desde niños de 8 años en los colegios en los que hemos podido, ¿no?, participar en la Sierra Oeste de Madrid, en el marco de un proyecto de transferencia de la Universidad Autónoma de Madrid, hasta en sesiones y talleres con estudiantes de la Escuela de Doctorado de la Autónoma y fuera, ¿no?, cuando también participamos en charlas, talleres y conferencias. Esto nos sirve para que cuando oigamos la palabra antropoceno o sus variantes, porque es un término que también está en disputa, como sabéis, pero la palabra antropoceno, que está muy extendida, sepamos entender a qué se refiere o por qué, ¿no? Nosotros la utilizamos fundamentalmente como metáfora. Precisamente lo que quisieron Rockström y otros, y Stephen cuando lo propusieron en el año 2000, este término de antropoceno, era para señalar el riesgo que suponía sacarnos del Holoceno, ¿no? Lo que quieren decir es que con el tipo de actividad humana que hoy caracteriza, ¿no?, de forma hegemónica pues la sociedad industrial, como queramos llamarlo y apellidarlo, es lo que nos está sacando de esas condiciones de estabilidad enormes que no se habían dado antes sobre la Tierra y que son precisamente las que han permitido, a nadie se le escapa, en los últimos 10.000 años, el desarrollo de todas las civilizaciones humanas, la estabilidad, que es imprescindible para que las distintas comunidades humanas puedan ser no solo estables en población y crecientes, sino que puedan anticipar cuáles van a ser, ¿no?, las formas de satisfacer sus necesidades. Eso es lo que está en juego, estaría en juego si continuamos como si nada, y por eso en esa línea también de la transformación social que antes mencionaba Valerio Rocco, desde nuestro grupo de investigación nos interesa hacer mucho énfasis en ese asunto, ¿no?, en que se vea cuáles son los riesgos. La tercera imagen casi no merece la pena, pero trabajamos con ella porque la conocéis sobradamente, ¿no?, es la idea de los límites planetarios de Rockström, y bueno, avanzo porque si no nos daría tiempo, ¿no? Esto de las humanidades ecológicas, que es un asunto, ¿no?, nuestro grupo se llama así, Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas, y es un término sobre el que estamos trabajando. Quizá en inglés os suena esta idea, ¿no?, de las Environmental Humanities. Dentro de eso, nosotros, pues siguiendo un poco una tradición ya larga, ¿no?, de darle vueltas en las humanidades a los términos, seguir pensando qué nos aporta, qué no, pues la matriz sería esa, las humanidades ambientales, ¿no?, que como os pongo ahí, ¿no?, que es brevemente un campo emergente de reflexión que está ahora pues muy en boga, sobre todo a nivel europeo, ¿no?, que no solo, aunque lleve el término humanidades, se dedica a esto, que incluye a las ciencias sociales, quizá proviene, ¿no?, aunque sobre esto hay todavía vueltas que darle, de una asignatura que propuso en la República Checa Hanna Librova, ¿no?, que se llamaba así, ahí tenéis el término, ¿no?, finales de los 90, aunque se hizo mucho más famoso el término de humanidades ambientales después ya, ¿no?, con el artículo de Opperman y Lovino. A partir de ahí, nosotros sugerimos avanzar de humanidades ambientales a humanidades ecológicas, que es algo en lo que, como digo, estamos trabajando junto con otra gente. Fundamentalmente, ahí os pongo algo pues, más de información de la que nos va a dar tiempo, pero fundamentalmente la idea es asumir que la crisis ecosocial, por tanto, no es solo una crisis ecológica, energética o una crisis climática, sino que engloba muchas más cosas, que en ningún caso puede separarse o disociarse la crisis social o de injusticia, privación e insostenibilidad en ese caso de la crisis ecológica, precisamente por quiénes y qué dinámicas generan los males ecológicos y quienes sufren, quienes generan toda esa contaminación por
por ponerlo en un caso muy concreto, y quiénes los sufren, dónde están siendo los mayores impactos de esto. Por eso es imposible, ¿no? Y sería falso pensar que las soluciones o las medidas orientadas a la mitigación del cambio climático, por quedarnos solo con el ejemplo fotogénico de la crisis, puedan darse por igual en todos los lugares, ¿no? Vamos a tener que ir a distintas velocidades y en las zonas enriquecidas del planeta más contaminantes, incluyo aquí, pues, por supuesto, la contaminación que hemos deslocalizado, ¿no? No podemos mirar a China y señalar que China es el país más contaminante del planeta con cierta superioridad moral. Por supuesto, ¿no? O sea, no podemos hacer eso cuando prácticamente todo lo que nos rodea viene de lugares de países como este, ¿no? Donde se produce muy barato y en determinadas condiciones aquellas cosas que queremos comprar también y regalar ahora en esta época muy baratas, ¿no? Hay ahí un problema que es global del que no podemos deshacernos, ¿no? Y nosotros desde las humanidades ecológicas este es el tipo de análisis que sugerimos, ¿no? Entender siempre vinculadas la crisis social con la crisis ecológica e ir entrando en cuáles son los patrones culturales que han hecho posible la insostenibilidad, pero también en positivo, los patrones culturales que pueden hacer avanzar a nuestras sociedades hacia la sostenibilidad. En concreto, una de estas herramientas es, como os decía, esta de la alfabetización ecosocial, ¿no? Y hay muchísimas cosas que podríamos hacer en este ámbito. Yo os he traído como una selección brevísima, ¿no? Quizá podríamos empezar, y antes se mencionaba, ¿no? a Kant, bueno, pues de una forma similar, el filósofo Hans Jonas, ¿no? que os sonará, el principio de responsabilidad, él sugería, y yo lo recordaba aquí, ¿no? Esta reformulación del imperativo, ¿no? Decía, obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra. Claro, este es el tipo de enfoque, de ideal regulatorio, si queréis, como queramos pensarlo, que está detrás, solo en el plano individual, que sería uno de ellos, ¿no? Sabiendo que es mucho más estructural. Y dentro de los dos elementos que os traía, ¿no? para que nos acerquemos, uno de ellos es llamar la atención dentro de esa alfabetización ecosocial. Yo creo que es importante, y sobre todo hoy para quienes tratamos en la universidad con gente muy joven, que sepamos que esto no es algo a lo que acabamos de amanecer. Yo creo que esto es importante, aunque tenga un mensaje duro detrás. Yo creo que es importante, para hablar de alfabetización ecosocial y de prácticamente cualquier cosa, no creer que uno acaba de llegar y ha descubierto el Everest, ¿no? Por primera vez, y nadie lo había visto antes. Es importante porque nos enseña varias cosas. Os ponía ahí dos cosas que son, yo creo que está bien mirar juntas. Por un lado, un texto de René Dubos, uno de estos personajes que en un mundo racional pues estudiaríamos en los colegios, ¿no? Y aquí pues muy olvidado, que hace referencia también a ese hilo, a ese hiato temporal, ¿no? Dice, los textos de historia condenan a Luis XV por su irreflexiva observación después de mí el diluvio, decía ya en el 68. Ahora bien, nosotros estamos utilizando también la Tierra como si fuéramos la última generación que hubiera de habitarla. Socialmente nos comportamos como si quisiéramos disculpar nuestros hierros con esta pregunta: ¿qué ha hecho por mí la posteridad? Entonces, esta cita, que alguien podría decir, bueno, pues ahí en los 60, cuando estaban ya identificadas gran parte, ¿no? de las dinámicas de la crisis ecosocial, cuando la noción de límites tenía mucho más peso de lo que ahora nos cuesta retomar. Nosotros en filosofía trabajamos con conceptos, ¿no? Precisamente esta idea del límite es algo que culturalmente nos cuesta mucho, ¿no? asimilar en Occidente. Yo la pondría al otro lado, junto con esta imagen, que no sé si se ve muy bien, pero bien, la fuente está, podéis entrar en internet, es del Global Carbon Project, y entonces allí ellos lo que nos muestran en esta gráfica de las emisiones totales de CO2 es que desde el año 92, ¿no? Justo Kioto, bueno, pues cuando ya en principio nos habíamos puesto internacionalmente a trabajar en esto, desde el 90-92 hasta ahora, provienen más del 50% de las emisiones. Eso tiene que ser una lección, aunque sea dolorosa y problemática, de cómo las sociedades del conocimiento son capaces de ver pero no hacer, son capaces de saber
con la mejor ciencia disponible y, sin embargo, ir hacia otro lado. Por tanto, eso también algo debería hacernos reflexionar. Y como ejemplo más concreto, más acotado, de alfabetización ecosocial vinculada a esta cuestión de la construcción de procesos de paz, nosotros hemos desarrollado, sobre todo gracias a dos investigadoras predoctorales, María del Buey y Sofía Pérez Baeza, de la Universidad Autónoma de Madrid, de nuestro grupo de investigación, esta guía, ¿no? Una guía para la alfabetización ecosocial, en la que, como puede verse, hay pues 3 apartados claros, uno más de diagnóstico, ¿no? La crisis ecosocial y el fin de los imaginarios fósiles, que es un tema sobre el que hemos trabajado también en un marco de un proyecto del Plan Nacional, transiciones energéticas y construcción de paz positiva, sobre esa noción en la que se ahonda, ¿no? en el trabajo, y luego ideas, iniciativas posibles y cambios, pensando ya en concreto en esa transformación ecosocial, ¿no? Es decir, además de las actividades que antes os decía, ¿no? Pues como la de ir a los coles en los distintos proyectos en los que participamos, organizar talleres, sesiones y seminarios más en el ámbito de la universidad, ¿no? Una de las cuestiones que hemos hecho ha sido este informe, esta guía, ¿no? Que yo creo que son documentos útiles, siempre sabiendo lo acotado que tienen, ¿no? Porque el salto al conjunto de la sociedad pues es algo para lo que nos falta, ¿no? Y en este último minuto quería presentaros, ¿no? como 3 ideas más que están pues, muy presentes para nosotros y con las que creo que puede tener sentido seguir pensando esta idea de la concienciación más allá de los límites de la universidad, aunque dentro pues, queda mucho por hacer también, ¿no? Una idea a la que yo remitiría a cualquiera que quiera involucrarse, enterarse de algo en estos temas, sería la idea de volver a ser terrestres, de Bruno Latour. Yo creo que si entendemos a qué se refiere Latour con volver a ser terrestres, pues iremos algo más encaminados, ¿no? Y cómo ese mapa antiguo del mundo como el ámbito local y el ámbito global ya no funciona, cómo esas tensiones no nos sirven hoy, esos 2 polos de atracción, ¿no? De la modernización frente al tradicionalismo y hasta qué punto darnos cuenta, ¿no? de hasta qué punto tenían limitaciones o lo tienen en un mundo como este, ¿no? En crisis profunda, es importante. Una segunda idea para la que tampoco tengo mucho margen, pero solo por dejarla apuntada, es esta de la simbioética que desarrolla el filósofo Jorge Richman en nuestra universidad, que forma parte del grupo de investigación, que tiene también que ver con ese acoger, ¿no? Ese humanismo del ser humano imperfecto, en la que lleva escribiendo pues 30 años, ¿no? Echar raíces, que es una de las propuestas, ¿no? de Simone Weil, quizá en su teoría sobre las necesidades, en el libro que se llama Echar raíces, habla también de esto. Yo creo que ahí hay un vector muy bueno de trabajo ecosocial que hacer con nuestras sociedades, por tanto de alfabetización. Y ya termino, la última sería, y es reciente, de verdad, del año pasado, hace 2, es esta noción de la alegría arriesgada, que rescato de un libro, ¿no? que publicó, una conversación más bien entre Donna Haraway y Marta Segarra, ¿no? que es breve, es una conversación muy buena. Y ahí ella hablaba de esto, ¿no? Y termino con esta idea de la alegría arriesgada de Haraway. Decía ella, ¿no? Si no nos arriesgamos a una especie de alegría entre nosotros, ya estamos muertos, y en ese caso es mejor que nos olvidemos de todo. Comprometernos a intervenir en mundos que no están acabados es la tarea que llevamos a cabo frente a la amenaza de la depresión y la derrota, del cinismo, de los futurismos fascistas extraños, de los parches tecnológicos, de la 6ª gran extinción a lo cual nos debemos enfrentar urgentemente, ¿no? Este sería el enfoque con el que nosotras trabajamos en el Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas. Precisamente la labor de las humanidades tiene que ver con esto, ¿no? Ser capaces de transformar y trabajar para cambiar en la medida de lo posible un mundo que consideramos que no está acabado, que no está cerrado del todo. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que nos quedaremos con eso de energías para la paz, que me ha gustado mucho. Pasamos a Jovita Moreno, de la Universidad Rey Juan Carlos, que nos va a presentar Impulsando una industria verde. Ella es ingeniera química por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctora en ingeniería química por la Universidad Rey Juan Carlos.
Ha realizado varias estancias de investigación fuera de España, en la Universidad de Strathclyde en Escocia, en Claude Bernard de Lyon, y en la actualidad es profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos. Sus principales líneas de trabajo se centran en el desarrollo de nuevos procesos para aprovechamiento y valorización de residuos. Tiene una amplia experiencia en el estudio de viabilidad energética y ambiental de procesos industriales. Ha participado en todo ello en numerosos proyectos de investigación que han dado lugar también a numerosas publicaciones científicas de carácter internacional. Y desde febrero del 22 dirige la cátedra del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de la Universidad Rey Juan Carlos en Economía Circular para la Gestión Sostenible de Residuos. Hemos de decir que es la que pone la guinda de color, porque estamos todos en humanidades, pero ella nos llega desde la sección de química, lo que demuestra ese mundo interdisciplinar universitario y no universitario. Pues cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, al igual que mis compañeras, me gustaría agradecer la invitación a este foro. Me parece muy interesante. Y bueno, sí que es verdad que viendo un poco los perfiles, soy un poco hoy como el pez fuera del agua, pero yo creo que es muy interesante. Porque la economía circular y esta transición ecológica que tenemos que abordar, desde luego, si no lo hacemos desde la multidisciplinaridad, pues no vamos a conseguir llegar a buen puerto. Bueno, yo esta charla la he titulado Impulsando una industria verde. Yo pertenezco al Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos y, bueno, esto es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Trabajamos en desarrollar nuevos procesos industriales más sostenibles o en transformar los procesos existentes con el objetivo, bueno, pues de abordar esa transición que comentaba antes hacia una economía circular. Simplemente por contextualizar un poco, yo creo que todos sabemos de dónde venimos. Venimos de una economía lineal, de cuyos, grandes inconvenientes ya se ha hablado aquí, donde extraemos grandes cantidades de materias primas de la naturaleza, las transformamos en muchos bienes de consumo, los consumimos y después generamos un altísimo volumen de residuos. Esta situación, lógicamente, ya todos somos conscientes de que es insostenible y lo que estamos queriendo es hacer esa transición. A día de hoy, en el presente, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues ya sabemos todos que existen ciertas tasas de reciclaje, ya hay materiales que hoy en día se reciclan, por tanto, hemos empezado un poquito a curvar esa línea recta, pero todavía seguimos consumiendo importantes cantidades de materias primas, seguimos todavía generando grandes volúmenes netos de residuos y tenemos que evolucionar hacia una verdadera economía circular. En ese ciclo no solamente tenemos que incrementar en gran medida las tasas de reciclaje de muchos materiales, sino que tenemos también que producir de otra manera y consumir de otra manera, ¿no? Lo que la producción sostenible implica, bueno, aplicar muchos principios, aplica generar el concepto de producto desde lo que se denomina ecodiseño, que es considerar los factores ambientales desde la misma conceptualización del producto, implica trabajar minimizando residuos, implica altísimas eficiencias para aprovechar al máximo nuestros recursos, etcétera. Bueno, pues en todo eso nosotros llevamos a cabo diferentes proyectos. También tenemos que evolucionar hacia un uso sostenible, todos como ciudadanos, hacia un consumo sostenible que tenga que ver con alargar sobre todo la vida útil de lo que consumimos. Pero, lógicamente, esos productos van a llegar al final, gran parte de ellos a ser desechos y lo que tenemos que conseguir es que esos desechos entren en una nueva vida y aumentar la tasa de reciclaje. Nosotros, dentro del Grupo de Ingeniería Química y Ambiental, trabajamos fundamentalmente en dos de estas acciones, en producción sostenible y, sobre todo, también desde la cátedra, que es un poquito por donde voy a empezar, en incrementar la tasa de circularidad de la economía y en conseguir que esos productos, bueno, pues pasen a tener una nueva vida en una nueva línea productiva. Bueno, la Cátedra de Economía Circular, entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan Carlos, centrada en la gestión sostenible de residuos, es uno de los proyectos de los que quería hablar hoy aquí, porque me parece que enlaza muy bien con todo lo que tiene que ver con aunar la parte ambiental con la parte social y económica. Yo creo que es una sinergia bastante potente entre dos entidades públicas. El Ayuntamiento es una entidad perfectamente conocedora del tejido industrial de su entorno y en el ámbito, por ejemplo, de los residuos en el que nosotros trabajamos, pues son grandes conocedores de la problemática de los residuos porque son los gestores de nuestros residuos, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento para nosotros es un gran catalizador de acercarnos a la vida real de las ciudades que tenemos alrededor y ver cómo desde la universidad, hablábamos al principio, ¿no?, que a veces salimos poco de la universidad, lo hablábamos con Pilar,
Y a nosotros esta cátedra nos ha servido porque de alguna forma el ayuntamiento nos arrastra a que veamos los problemas del día a día reales de entidades, empresas, pues asociaciones vecinales, para ver qué problema tienen ellos con los residuos y cómo desde la universidad, que somos generadores de conocimiento, somos formadores netos, podemos dar respuesta a esas problemáticas, ¿no? Entonces, estamos trabajando desde febrero del 2022, llevamos poquito tiempo, somos una cátedra bastante nueva, pero bueno, la posibilidad de colaboración está creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces vemos que podemos aportar mucho desde la universidad y además desde muchos campos de la universidad. Yo vengo del ámbito de la ingeniería, pero están surgiendo posibilidades de colaboración en muchos otros ámbitos. Simplemente alguna pincelada de proyectos con los que estamos ya desarrollando. Pues estamos, por ejemplo, colaborando ya con empresas que gestionan grandes plantas de tratamiento de residuos. ¿Qué podemos nosotros aportar? Pues la idea de estas colaboraciones es conseguir reducir las tasas de rechazos que tienen estas plantas. Es decir, hay cosas que no pueden reciclar hoy en día y nosotros lo que intentamos es aportar o colaborar con ellos aportando soluciones para aumentar esas tasas de reciclaje. Para nosotros es un reto muy grande porque venimos de la universidad, donde normalmente a nivel de laboratorio trabajamos generalmente con cantidades pequeñas, ¿vale? Podemos estar hablando de gramos. Estas plantas mueven muchas toneladas al año, ¿no? Entonces, para nosotros ese reto de cambio de escala pues, es bastante grande, pero aún así creo que se están obteniendo resultados interesantes y creo que vamos a poder mejorar esas tasas de reciclaje, pues que aunque mejoremos en pequeñas cantidades, pequeños porcentajes de grandes volúmenes, pues al final implica que una importante cantidad de residuos van a dejar de ir a vertedero, ¿no? Luego, otra cosa que también estamos trabajando, que me parece tremendamente interesante, es todo el tema de la recogida selectiva y la separación de residuos. Esto, como ciudadanos, yo creo que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de ciencia y tecnología que hay detrás de cuando recogemos la basura. Realmente hay mucha ciencia y tecnología detrás, es decir, cómo deben ser los contenedores, cada cuánto deben estar ubicados, cómo deben ser los camiones que los recogen, cómo deben ser esas rutas. Todo pensando no solamente en la eficiencia lógicamente económica, sino también la eficiencia social y la eficiencia ambiental. Eso tiene mucho campo de optimización, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo en la cátedra, para reducir esos impactos ambientales y para mejorar la tasa de reciclaje, este punto de la recogida es muy crítico y nosotros también estamos trabajando con diferentes entidades públicas y privadas pues, para mejorar un poco en este ámbito, ¿no? Esto sería un poco algunas de las cosas que estamos haciendo en el ámbito del incremento de la tasa de reciclaje y luego quería también hablar un poquito de la producción sostenible en este foro. Como hemos dicho antes, bueno, pues la producción sostenible implica grandes cambios en los tipos de plantas que tenemos hoy en día y uno de los más importantes en el ámbito de la ingeniería química del que yo vengo es el concepto de biorefinería. No sé si es un concepto del que habéis oído hablar, pero la biorefinería lo que viene a hacer es utilizar el esquema de una tradicional refinería de petróleo, solo que en lugar de trabajar con petróleo, pues trabajamos con otra materia prima, obviamente que implica un impacto ambiental muchísimo menor, que sería la biomasa, ¿vale? Entonces, el concepto de biorefinería se basa exactamente en lo mismo que la biorefinería de petróleo. El petróleo es una materia prima muy compleja y su tratamiento y conversión en muchos productos de interés que todos utilizamos, hablamos de combustibles, hablamos de productos químicos, hablamos de energía, de plásticos, pues su conversión implica que yo primero lo que tengo que hacer es fraccionar esa materia prima tan compleja y luego ser capaz de transformar todas esas fracciones para hacer un aprovechamiento integral. Bueno, pues nosotros, el concepto de biorefinería parte de esa base y utiliza la biomasa. Hoy en día hablamos siempre de biomasa residual, es decir, residuos agroforestales, residuos sólidos urbanos, que nos permitan esa materia prima distinta, pero también tenemos que hacer un fraccionamiento y ser capaces de aprovechar todas y cada una de esas fracciones, de nuevo, para generar lo mismo, pero con un impacto ambiental mucho menor. Y aquí en la producción sostenible no solamente debemos cambiar la materia prima, sino que también debemos cambiar cómo están diseñadas las plantas. Tenemos que hacer un esfuerzo importante por lo que se denomina una integración energética, que es aprovechar todos y cada uno de los megavatios que tenemos en la planta, donde me sobra energía en un punto la aprovecho en el otro, minimizar los residuos y en conjunto, digamos, utilizar todos los principios de la química verde para hacer de esa producción realmente más sostenible. En el ámbito de las biorefinerías tenemos muchos proyectos de investigación activos. Yo aquí os he puesto solamente un par para que los conozcáis. Este proyecto se denomina Fraction, es un proyecto a nivel europeo que ya está bastante avanzado, acabará el año que viene. Es un proceso basado en el concepto de biorefinería, partiendo de residuos agroforestales y se basa en una nueva tecnología de fraccionamiento muy eficiente
que permite aprovechar al máximo esa materia prima, ya que ya es residual, y además ser capaz luego de transformar todas esas fracciones en una gran cantidad de productos de mercado que sustituirían a los provenientes de, digamos, de recursos fósiles. Los resultados, bueno, pues están siendo muy prometedores. Esta investigación, lógicamente, va a continuar y, bueno, hay importantes empresas y un consorcio bastante amplio de entidades público-privadas que están desarrollando biorefinerías de este tipo y, bueno, y dentro de este concepto se está avanzando mucho hacia una producción realmente sostenible de muchos de los bienes de consumo que hoy en día utilizamos. Otro proyecto en este ámbito que me gustaría destacar es un proyecto propio de la Universidad Rey Juan Carlos, digamos financiado con los fondos Next Generation, dentro de los proyectos de transición ecológica y digital de la convocatoria del 2021, donde lo que queremos hacer es aprovechar, digamos, valorizar los residuos textiles. Bueno, no sé si lo sabéis, los residuos textiles hoy en día están en las noticias casi todos los días. Tenemos un problema muy grande con este sector, todo lo que tiene que ver con el fast fashion y el consumo tan desmedido que hacemos en la industria textil. Y, bueno, es una línea prioritaria de trabajo también en la Unión Europea y, bueno, en este ámbito yo creo que necesitamos que haya importantes cambios en el futuro. Este proyecto en concreto se centra solamente en la fracción de residuos de algodón a día de hoy, pero la verdad es que los resultados con los que nos estamos encontrando, la tecnología que estamos desarrollando para valorizar estos residuos, creo que la vamos a poder aplicar a otras fracciones, más de fibras sintéticas y, por tanto, creo que es algo que va a tener bastante digamos, aplicabilidad futura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Pues básicamente los residuos textiles se pueden reutilizar, pero llega un momento en que las fibras se van deteriorando, son muy cortas y no se pueden volver a hilar. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es transformar esas fibras que, digamos, las fibras de algodón están compuestas por un polímero natural denominado celulosa. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es tratar esa celulosa para convertirla, bueno, pues en unos materiales denominados nanocristales de celulosas. Esos materiales pueden tener una gran aplicabilidad, por ejemplo, como reforzantes, es decir, como sustancias para mejorar las propiedades mecánicas por ejemplo, de ciertos plásticos. Y entonces estaríamos reincorporando otra vez un residuo a una cadena de valor. No sería dentro de la misma, digamos, del mismo sector, no sería dentro de la industria textil, pero estaríamos dándole de nuevo una vida a ese residuo y, por tanto, estamos engrosando esa circularidad a la que, digamos, tenemos que aspirar. Y ya simplemente, bueno, por terminar, hay otra cosa también bastante importante que hacemos en nuestro grupo de Ingeniería Química y Ambiental, que es cuantificar los cambios hacia la sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando tenemos una idea y pensamos que nos movemos hacia procesos o alternativas más sostenibles, bueno, podemos estar en lo cierto o a veces podemos estar equivocados y eso hoy en día se puede medir, ¿no? Hay una metodología que es el análisis de ciclo de vida, que lo que contempla es todas las fases de un sistema productivo. Es una metodología estandarizada y nos permite cuantificar los impactos ambientales que tienen las tecnologías que están hoy en día implementadas y también las nuevas tecnologías que nosotros queremos desarrollar y nos permite realmente determinar si estamos mejorando en cambio climático, si estamos mejorando en toxicidad o si estamos mejorando en uso, por ejemplo, en consumo de recursos. Eso es muy importante para que seamos capaces de que realmente estamos transitando por la vía correcta y de que realmente los procesos que estamos desarrollando son más sostenibles. Aquí, y bueno, tiene que ver con temas que han salido antes, el análisis de ciclo de vida ya desde hace unos cuantos años está despegando exponencialmente la parte de los impactos sociales. Tradicionalmente se ha aplicado a los impactos ambientales, pero hoy en día, para considerar pues, todos estos tres ámbitos que implica la sostenibilidad, la parte económica, ambiental y también la parte social, pues es una metodología que se está ya desarrollando también para cuantificar impactos sociales y que nos va a dar una herramienta muy potente a la hora de ver cómo desarrollar realmente alternativas productivas más sostenibles. Y por mi parte nada más, bueno, pues dar las gracias al foro de nuevo, a mis compañeros de mesa y a la gente del grupo. Aquí no está todo el grupo de Ingeniería Química y Ambiental, somos un grupo muy numeroso, pero bueno, he querido poner una foto de los investigadores más directamente relacionados con los proyectos que he presentado y por mi parte nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jovita. Pasamos al siguiente turno, que es Justo Corti Varela, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos va a hablar de desplazados climáticos, cómo darles una adecuada protección.
Justo es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido investigador visitante en la Sorbona en París, en el University College of London, en el CNRS francés, en la Universidad París-Nanterre y también en la Escuela Superior de Santa Ana en Pisa. Todo eso parece cuadrar muy bien, ya que es titular de Universidad en Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea, a la vez que vicedecano de Calidad e Innovación de la Facultad de Derecho en la UNED. Actualmente es investigador principal del módulo Jean Monnet en Derecho Climático Europeo y del proyecto del Plan Nacional Adaptar sobre Migraciones Climáticas. También, como nuestra anterior ponente, pone la guinda, en este caso, de género. Es la cuota masculina que nos toca hoy, aunque no viene aquí por eso concretamente. Adelante, Justo. Bueno, muchísimas gracias. Esto está encendido, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a los organizadores. Para mí realmente es un honor estar, yo creo que Javier compartirás conmigo, acompañado por tan buenas investigadoras. Y esto demuestra de que bueno, que la universidad española es una universidad donde se habla también en femenino y se habla muy bien en femenino, y yo creo que tenemos que estar orgullosos de eso. Quisiera agradecer a los organizadores, también a mi propia universidad por haber propuesto esta investigación para esta mesa. Y sin más, os voy a pedir que me permitáis pues una pequeña modificación del guión. ¿Puedo hacer la exposición de pie, por favor? Yo creo que va a ser mucho mejor, mucho más interesante. Espera, ¿Se escucha? No se te va a oír. No, el micrófono. Tendría que ser en el atril, a lo mejor. Vale. En el atril. Bueno, desde el atril. ¿En el atril? ¿No? Se me escucha, ¿no? Bueno, yo os vengo a contar una pequeña historia, ¿vale? Como veréis en la foto, esta foto es una foto icónica, es una foto que a muchos nos recordará lo que fue la Gran Depresión en Estados Unidos. Es una foto tomada por Dorothea Lange. Lo que muy poco sabemos es que esta foto se titula Mujer Migrante. ¿Y por qué se titula Mujer Migrante? Porque en los años 30, en Estados Unidos, en el... Perdón, muchísimas gracias. Se escucha, ¿no? Esta mujer que se tomó, digamos que Dorothea tomó su foto en California, era una mujer que venía de Oklahoma y había tenido que salir de su tierra porque en los años 30 hubo un fenómeno climático que se llamó el Dust Bowl, que literalmente significa el cuenco de polvo. ¿Qué es lo que ocurrió? En Estados Unidos, como sabéis, todo lo que sería el centro-oeste fue la zona icónica del avance hacia el oeste, esa conquista del desierto, como le llamaban, el desierto del centro-oeste, donde primero se quitaron a los indígenas, en segundo lugar, para poder quitarlos, mataron a su fuente de subsistencia, que fueron los búfalos, es decir, se organizaron verdaderas campañas de matanza de búfalos con el único objetivo de dejar sin sustento a los indígenas, y luego se transformó esa zona bastante árida, que tenía muy poca lluvia, en zona de cultivo de trigo. ¿Qué es lo que produjo? Arar esta tierra, remover esa tierra e introducir, por ejemplo, cultivos como el trigo en una zona con muy poca lluvia, produjo que en temporadas de sequía, como ocurre con el fenómeno del Niño, se levantaran grandes tormentas de polvo. Esas tormentas de polvo terminaban literalmente tapando las casas, como se puede ver en la fotografía de la izquierda, y por lo tanto esta gente tenía que emigrar. Tenía que emigrar por una causa climática que fue producida por la mano del hombre. Como vemos, como una frase que se atribuye normalmente a Mark Twain, aunque nunca sabemos si la dijo, la historia no se repite, pero rima. Bueno, esa es la situación que tenemos muy cerca de nuestras fronteras. En este mapa podemos ver los cambios que se va a producir en África como consecuencia del cambio climático. Es decir, los cultivos, principalmente de cereal, como muestra esta foto, pero también de otros alimentos, van a sufrir
drásticas reducciones como consecuencia del cambio climático. Es de esperar que, por lo tanto, que las poblaciones, sobre todo en zonas de aldea, que viven literalmente del autoconsumo, pues tengan que realizar probablemente un mismo camino que, como habíamos visto, había tomado esta señora, esta mujer climática que había fotografiado Dorotea. Teniendo en cuenta esta situación, se está calculando que para el 2050, y eso es una estimación bastante optimista, va a haber al menos 170 millones de desplazados climáticos. Con esto tengo que hacer una salvedad. Cuando hablamos de desplazados climáticos, decimos de gente que se tiene que trasladar de su vivienda habitual, de su zona de vivienda habitual, como consecuencia del cambio climático. No necesariamente es un desplazado internacional, que vamos a ver es el foco del proyecto que os vengo a presentar hoy. Pero, sin embargo, estos desplazamientos van a tener una incidencia también en los desplazamientos internacionales. ¿Por qué? Porque cuando esas personas se desplazan, aunque sea internamente, aunque sea hacia otro país limítrofe, también va a generar presiones en las propias ciudades de estos países de origen y, por lo tanto, también una presión migratoria. Como podemos comprobar, el núcleo central de esos desplazamientos se esperan principalmente en África, aunque también tenemos núcleos secundarios también en lo que sería Medio Oriente, en Asia y en menor medida en América Latina. Estas son las vías migratorias, como podemos ver. Eso es uno de los argumentos que normalmente utilizamos para fundamentar por qué estamos especialmente interesados en las migraciones climáticas de una perspectiva española, y es que las vías migratorias desde de África subsahariana, cuando vamos avanzando hacia el norte, básicamente se centran por 3 canales. Eso es una cuestión migratoria general, no es exclusiva de las migraciones climáticas, pero principalmente es a través de la península ibérica, a través de Italia y luego a través de lo que sería Grecia y lo que sería el estrecho del Bósforo. Tenemos una vía incidental que es cada vez más potente, como podemos ver, que es hacia las Islas Canarias. Por lo tanto, es de esperar que esta presión migratoria se canalice en gran medida a través de lo que es frontera española. Esa es la situación fáctica, podemos decir. Ahora vamos a ver cómo es la situación individual de cada persona, de esa persona que tal vez viene soportando 1, 2, 3 años de sequías y se tiene que plantear una decisión. ¿Qué hacer? ¿Permanezco? ¿Me adapto en el lugar y trato de cambiar mi forma de vida? ¿O emigro? Que no deja de ser también una adaptación. Uno de los principales problemas para identificar si hay o no hay migraciones climáticas es que la migración es literalmente un fenómeno multicausal. No podemos decir que una persona emigra solamente por una razón. Normalmente es un gran número de razones que confluyen en esa persona y la llevan a tomar esa decisión de emigrar. Por lo tanto, escindir hasta qué punto la causal climática, o digámoslo también la causal medioambiental, que luego trataré de escindir, pero muchas veces se confunden, es la causal principal, o hasta qué punto esa causal climática ha tenido determinado porcentaje de incidencia en esa decisión de emigrar, es un elemento muy difícil, y eso tendrá incidencia para saber si debemos dar protección o no a una determinada persona y qué tipo de protección. Hay otro elemento que no tocamos en el proyecto, pero es un elemento importante, y es, ¿y qué pasa con los que deciden quedarse? ¿Esos no sufren también el cambio climático? ¿No pierden, por ejemplo, en ese caso, a su hermano, a su marido o a su mujer que han decidido emigrar y tienen que quedarse ellos solos a cargo, por ejemplo, de la crianza de los hijos? ¿No son también refugiados climáticos, y permitidme que lo diga entre comillas, pero en sus propias tierras? Y por lo tanto es un elemento a tener en cuenta, porque si el cambio climático, como veníamos escuchando hasta ahora, es una acción del antropoceno, pero que tiene claros responsables, es decir, podemos decir científicamente cuáles han sido los estados que más han contribuido al cambio climático,
¿no existe una responsabilidad también en estas migraciones que estamos valorando? Por lo tanto, no sería simplemente de una cuestión de una distribución igualitaria del peso que tienen estas migraciones, sino también que podríamos aplicar, en este caso, un principio, que es un principio del derecho climático, de que las responsabilidades son, por supuesto, compartidas, pero también diferenciadas. En este elemento, en esta diapositiva, es para demostrar que el cambio climático tiene una diferente afectación según la situación preexistente que tiene esa persona, es decir, el contexto de vulnerabilidad. Cuando estamos hablando de contextos de vulnerabilidad, por supuesto que la incidencia del cambio climático puede llevar a una situación mucho más grave que la que tendría una persona, diríamos, en un contexto con unas necesidades básicas garantizadas e inclusive con una estructura de Estado que le permite soportar lo que sería la presión climática. Vamos a poner un ejemplo. ¿Os acordáis que hace 2 años hubo unas inundaciones muy fuertes en Alemania? Por supuesto, todo el mundo identificó que había una causal climática en este efecto meteorológico. Pero Alemania, como un país desarrollado, como un país con capacidad tanto técnica como económica para sobreponerse, muy rápidamente pudo compensar a esas personas, pudo reparar los daños y esas personas prácticamente hoy en día no tienen casi ningún registro en su memoria sobre el efecto. Pero en cambio, cuando esto ocurre en un país donde ya estamos ante una situación de vulnerabilidad de base, estas situaciones, es decir, estos choques climáticos pueden ser el desencadenante de otros problemas que probablemente estaban latentes. Pueden ser desencadenantes de situaciones, por ejemplo, de violencia generalizada, pueden ser desencadenantes de hambrunas que provoquen revueltas, que provoquen inclusive que inciten a movimientos de personas que luego sean rechazados y por lo tanto produzcan situaciones inclusive de guerra o de agresión. Por lo tanto, el cambio climático no solamente tiene que percibirse como un evento multicausal de forma individual, sino que también puede ser desencadenante de otros problemas inclusive con un impacto internacional que estaban latentes. Bueno, hasta aquí os he contado un poco cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es el contexto. Ahora os voy a aburrir un poco con la cuestión legal. Lo siento. Cuando hablamos de protección de una persona que se desplaza hacia un lugar a otro, hay básicamente tres grandes herramientas de tipo del derecho internacional, que es el asilo-refugio, que es básicamente la Convención de Ginebra, que exige, os lo voy a resumir mucho, pero exige que haya una persecución. Si no hay persecución, no se le puede dar asilo y refugio a una persona. Aquí hay un gran problema en materia de los llamados refugiados climáticos, y ahora os explico las comillas. ¿Por qué? Porque para que haya una persecución tiene que haber un perseguidor, y el cambio climático no puede ser un perseguidor. Y entonces, sistemáticamente se ha rechazado la aplicación del Convenio de Ginebra en materia de asilo-refugio. Os contaré luego que en algunos países se ha reinterpretado esto, pero en términos generales es así. La segunda opción es la protección subsidiaria. Esto es una directiva europea que permite dar protección a aquellos que no cumplen los requisitos de la definición de refugio, pero sí se pueda considerar que se encuentran en un riesgo real de sufrir daños graves en caso de volver a su país de origen. ¿Cuál es el problema? Es que la interpretación que ha hecho la jurisprudencia de estos daños graves prácticamente lo asimila a el criterio de persecución que tiene la Convención de Ginebra. Por lo tanto, la interpretación que ha hecho la jurisprudencia es que daños graves sería pena de muerte, tortura, amenazas graves contra la vida o la integridad. Y por lo tanto es muy complicado, salvo casos realmente excepcionales, que se pueda demostrar que una persona individualmente tiene un riesgo a la vida por culpa del cambio climático. Y el tercer elemento sería el principio de no devolución en base al derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, os comentaré luego, es a partir de una decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que estableció de que si la persona tiene
un riesgo, diríamos, de no ver garantizado su derecho a la vida, y concretamente esta era una persona de una isla del Pacífico que estaba en situación, diríamos, se está inundando y por lo tanto las aguas están salinizadas y por lo tanto no tiene garantizada la subsistencia, etcétera, pues podría serle aplicado este principio y por lo tanto simplemente no se le da una protección total, sino que se impide la devolución forzosa a su país de origen. 2 minutos, ya voy acabando. Y luego tenemos la protección nacional en base a las leyes de extranjería. Esta protección lo que permite es que una persona, solo si el país de acogida quiere darlo, es decir, no está obligado el país de acogida a dar esta protección, considera que existen motivos humanitarios para darle dicha protección. Y es aquí donde podría caber, porque esto es prácticamente un cajón desastre, podría caber la protección de los desplazados climáticos. Os voy a dar un par de ejemplos y ya con esto acabo. Esto es lo que os comentaba antes de la persecución. Esto es una interpretación que se hace en la Convención Africana, que cuando dice que puede considerarse refugiado cuando existe un riesgo de una perturbación en el orden público. Y de hecho es lo que se aplicó, por ejemplo, en el Cuerno de África en el año 2009 y 2011, cuando hubo una situación de violencia, luego, digamos, de una gran hambruna por la pérdida de las cosechas. Y esta es la definición, por ejemplo, americana de la Declaración de Cartagena, que habla también de una flexibilización del criterio de persecución. Por ejemplo, México y Brasil aplicaron esta flexibilización y reconocieron a trámite las peticiones de asilo o refugio. No es un caso climático, pero sí es un caso de un desastre natural, como fue el terremoto de Haití en el año 2010. Me voy a detener medio minuto aquí y con esto ya acabo. El principio de no devolución. Este es el caso Teitiota versus Nueva Zelanda del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y esto permitió que la jurisprudencia nacional, en concreto en Italia, en Francia y en Alemania, comience a tener en cuenta el factor climático dentro de las solicitudes, ya sea de asilo o refugio, ya sea de protección subsidiaria o sea de protección en base a los derechos humanos. En base a esto, nuestro proyecto lo que intenta hacer es analizar a través de entrevistas que vamos a hacer a los que tramitan las solicitudes de asilo o refugio y otro tipo de protección internacional, a las ONG que dan asesoramiento a los migrantes y a los propios migrantes, para ver si se está teniendo en cuenta el factor climático en la tramitación de estas solicitudes de protección internacional. Y una vez podamos ver si se tiene en cuenta o no, realizar una guía para o bien incentivar esa incipiente aplicación del concepto climático en la tramitación, y si no se tiene en cuenta, pues por supuesto fomentar su inclusión como se está haciendo en otros países. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Justo. Y ya finaliza las presentaciones, el turno de presentaciones, Francesca Lipari, de la Universidad Carlos III, que nos va a hablar sobre la economía experimental como herramienta diagnóstica en el diseño de leyes para la transición ecológica. Francesca es doctora en economía, es investigadora senior del grupo interdisciplinar. Decía que es investigadora senior del grupo interdisciplinar de sistemas complejos y es una economista con una amplia trayectoria en el campo de la sostenibilidad. Trabaja también en la Universidad Pensilvania y ahora se va a mudar a la Universidad Complutense también. Es profesora en un máster sobre gobernanza internacional y desarrollo sostenible y colaboradora del Instituto Elcano. Sus estudios se han centrado y se centran en el uso de la economía conductual y modelos empíricos para comprender y explicar las decisiones de individuos, empresas y políticos en relación con la sostenibilidad ambiental, y a lo largo de su carrera ha trabajado para identificar los factores que influyen en las elecciones que impactan el medio ambiente, fusionando el conocimiento teórico con los análisis prácticos.
el objetivo de su investigación es ofrecer una visión integral y fundamentada que inspire políticas y acciones más sostenibles, facilitando un cambio positivo hacia un futuro más equilibrado y respetuoso con el planeta. Pues cuando quieras, Francesca. Tengo que utilizar este micrófono. ¿Se oye bien? Sí. Primero, quería agradecer por la invitación y para tener esta reunión de trabajo y transferimiento de conocimiento que creo sea muy interesante. Me han gustado mucho todos vuestros proyectos y creo que se van a encajar muy bien con los proyectos que tenemos también en el grupo de sistema complejo a la Carlos III, que aunque me vaya de la Carlos III voy a seguir colaborando ahí. Claro, la idea principal de nuestra trayectoria investigadora es por qué la gente no adopta comportamiento necesario para mitigar el cambio climático. Y cuando hablamos de gente, hablamos no solo de los consumidores, también de los reguladores y también de las empresas. La literatura nos dice que el problema principal de estos comportamientos es la brecha entre las actitudes de la gente y los comportamientos. Y esta brecha depende de barreras estructurales como de barreras de toma de decisión en una condición que es el cambio climático que tiene riesgo y incertidumbre. Claramente, este tipo de decisiones, sobre todo las decisiones de mitigar el cambio climático, no son decisiones que el singulo puede, individuales, que son válidas solo por el singulo, son válidas también a nivel nacional, social y globales. Y por eso ahí tenemos un social dilemma. El social dilemma sería que tengo que pagar para mitigar, pero el objetivo principal es un bene público, que es la salvaguardia del ambiente, que es un bene público, que todos van a beneficiar de este bien. Entonces tengo un incentivo a quedar que otro se tome la decisión y yo me tome simplemente la parte positiva del ejercicio del otros. Entonces, el bene público. Y entonces, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a empujar las personas hacia este comportamiento más sostenible? Normalmente, los modelos económicos ortodoxos suelen imaginar los seres humanos como ilimitadamente racionales y que no tienen sesgo cognitivo sistemático o motivaciones sociales. Y eso pero no es la verdad. Entonces, si empezamos a crear políticas imaginando que la gente no tiene una racionalidad ilimitada o no tiene sesgo cognitivo, lo que vamos a crear son políticas como, por ejemplo, un impuesto piguviano como la carbon tax, que no son tan eficaces como los reguladores esperan. Entonces, la idea de imaginar, interesarnos a imaginar cómo la gente toma decisiones es muy importante. Claramente para las academias, pero también para los políticos. Los experimentos que utilizamos nosotros y la metodología más avanzada con simulaciones numéricas nos ayuda a ampliar estos modelos estándares económicos y tener en cuenta cómo la toma de decisiones puede ser impactada por sesgo cognitivo como conocimiento, confianza, hábitos o imágenes sociales o como motivación sociales también. Al mismo tiempo, los experimentos que hacemos nosotros ayudan también las políticas a imaginar la creación, el diseño de estas políticas y luego a implementarla en situaciones más pequeñas, donde podemos realmente medir si la política a largo plazo va a ser eficaz o no. Os voy a dar un par de ejemplos de lo que hemos descubierto en los últimos años. En algunos experimentos hemos entendido que normas sociales y la percepción de riesgo son dos factores fundamentales para las personas para decidir si involucrarse en decisiones de mitigación.
En otros experimentos que hemos hecho con el Ministerio del Transporte de Noruega, hemos visto que el apoyo a una política de transporte sostenible pasaba por las preferencias sociales y las percepciones de los efectos de estas políticas. Claramente, si damos por hecho que las percepciones de los efectos de la política sean claros a la sociedad, estamos ya creando una reducción de eficacia en el diseño de la política. En otro trabajo que hemos hecho con el Instituto Elcano, hemos creado modelos empíricos en el cual hemos demostrado que hay una buena razón para la que la sociedad puede no oponerse a herramientas estándar existen. Y estas oposiciones básicamente son ligadas a si la persona percibe que la regulamentación es débil, el apoyo a políticas verdes se redime. Y eso vale tanto por los consumidores cuanto para las empresas. Hemos visto que el apoyo a políticas verdes aumenta si la gente está rodeada de personas que son como que llamamos decisores verdes. Son personas que ya soportan la política. Entonces, la parte social, el contexto social donde las decisiones se crean, es importante para los ciudadanos. En tercer lugar, hemos entendido que la capacidad de entender las consecuencias de una política verde determina su apoyo y que si esta capacidad no viene considerada como diferentes en diversas clases sociales, también por distribución regional, se podría sobreestimar el apoyo de algunas políticas y esto podría llevar consecuencia negativa. En esto, por ejemplo, sobreestimar la capacidad en el sentido de alfabetización a la energía o a las emisiones de carbono sería un gran error en el diseño de las políticas. Y en cuarto lugar, hemos validado que valorar solo el apoyo medio nacional no nos da la visión de la heterogeneidad regional, en el sentido que si vamos a notar que el apoyo nacional es de un cierto nivel, si este apoyo no lo vamos a mirar también considerando toda la heterogeneidad que vemos a nivel regional en España, como en Italia, como en Francia y tal, lo que vamos a crear es una sobreestimación de nuevo del apoyo de las políticas, que luego, una vez que la tenemos diseñada, vamos a ver que no tiene la misma eficacia que tenía que tener según nuestros cálculos. Un otro ámbito en el que los experimentos pueden ayudar es imaginar el diseño de instituciones de gobernanza global. Ahora estamos en el medio de la COP y sabemos cómo, por ejemplo, los participantes eligen decisiones. Lo que hemos hecho en algunos experimentos es modificar la arena de decisiones de posibles instituciones para llegar a una política internacional que sea más justa y sostenible. ¿Y cómo lo hemos hecho? Básicamente creando un mecanismo de incentivos que es diferente de lo que están haciendo ahora en la COP para ver si desde la coordinación entre los participantes del experimento se emergía una política más justa y sobre todo los participantes llegaban a tener un acuerdo un acuerdo internacionales en breve tiempo. Los experimentos que hemos utilizado y también los modelos cuantitativos lo que ayudan es básicamente a entender más cómo la gente toma las decisiones, a hacer proyectos pilotas para probar que las políticas que tenemos o pequeños diseños de políticas que tenemos podrían funcionar y luego, en tercer lugar, diseñar la gobernanza global. Es súper interesante utilizar este tipo de experimentos porque nos da la posibilidad de utilizar nuevos datos que normalmente no tenemos, que diferentemente sería difícil
coleccionar a nivel nacional, pero pueden ser experimentos o instrumentos para experimentar nuevas formas de política. Y yo creo que con esto ya... Pues muchas gracias, Francesca, también a ti. Nos quedan 3 minutitos nada más. Yo creo que no es muy complicado moderar y cortar a la gente cuando está hablando de cosas que le interesa tanto a ellos y que nos interesa tanto a nosotros. Yo creo que las 5 ponencias han sido estupendas, han mostrado calidad y han mostrado mucho interés, además, ¿no? Yo creo que no hacia el mundo científico, sino hacia la sociedad en general, ¿no? Son todo propuestas muy centradas, ¿no? en la sociedad, muy centradas en la sociedad. Muy imbricadas entre sí, yo creo que todas, ver cómo trabajar en distintas parcelas, ¿no? Que al final todas se están tocando entre sí y quizá el problema luego sea cómo somos capaces, ¿no? de juntar todas, de formar el puzzle para llegar a una solución del problema, ¿no? Hemos tenido 2 bastante más conceptuales, la de Carmen y la de Francesca, más en la línea conductual, más en la alfabetización, más en la concienciación. Me voy a quedar de nuevo con ese subtítulo de Carmen, Energías para la Paz, ¿de acuerdo? Yo creo que probablemente eso definiría mucho lo que hemos estado comentando, ¿no? Hemos hablado de esas 2 crisis, ¿no? La social y la ambiental, y desafortunadamente como los que generan una son los que menos efectos tienen de la otra, ¿no? Como los efectos de los causantes, sean individuos o sean colectivos, da igual, podemos hablar de países más industrializados, menos industrializados, podemos hablar de mayores capitales, menores capitales, es decir, que podemos ir desde el individuo al colectivo y sucederá lo mismo. Los mayores causantes o los mayores beneficiarios de los problemas causados no son los que más sufren las causas de esos problemas. Y frente a esas 2 ideas más conceptuales, la de Francesca, la que nos ha comentado Carmen y Francesca, tendríamos luego casos muy concretos. El de las migraciones climáticas, complejas yo creo sí, de catalogar desde luego, porque hasta cuándo es el clima el único causante o el determinante, ¿no? Cuando se están combinando. El de la compra verde de las administraciones, yo creo que además en ambos casos vistas desde el derecho, ¿no? Desde el campo del derecho, y yo creo que con planteamientos también muy prácticos, ¿no? Ya con manuales editados, con leyes ya también redactadas, ¿no? Y por último, pues Jovita nos ha situado también en algo muchísimo más práctico, ¿no? En qué estamos haciendo con los residuos, a una escala más local probablemente, pero sin lugar a duda extrapolable, es decir, qué hacemos con estas experiencias y cómo las llevamos a ámbitos territoriales más grandes. Yo creo que no tenemos mucho tiempo para contestar, pero si queréis, 30 segundos cada uno, yo os lanzaría una cuestión. En esta situación en la que vemos cómo el neoliberalismo está tomando mucha más fuerza, es un movimiento desde luego muy opuesto a lo que estáis planteando aquí. ¿Cuál es vuestro panorama? ¿Cómo veis de esperanzador el futuro, ¿no? ¿Cómo veis la aplicación de lo que estáis haciendo? Pues en un ciclo, en un plazo corto o en un plazo medio. Así, si podéis dar una pincelada, pues eso, en 20 segundos, ¿cómo lo veis desde vuestro punto de vista? ¿Cómo fue lo que dijo Carmen? Lo de la alegría, ¿no? No sé, la alegría arriesgada. Yo no sé, yo vivo con angustia, la verdad. Nuestro trabajo es en general angustioso porque por un lado tenemos la normativa que va cambiando, ¿no? Y que va exigiendo cada vez más porque no llegamos.
también ha salido la palabra brecha. Yo creo que tenemos un problema de transición. Ha salido la palabra responsabilidad también. Yo creo que pues tenemos que replantearnos nuestras propias responsabilidades y la acción. Yo, como veo, aparte de eso, lo veo muy preocupante, porque hay una enorme disociación entre lo que sabemos, dónde estamos en el diagnóstico, pero sin embargo crecen a nuestro alrededor discursos que son digamos populistas, ¿no? Y que niegan esta realidad, y yo creo que esto es enormemente difícil de abordar. El otro punto que también ha salido aquí, el nosotros y los otros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos unos estándares en Europa ambientales muy altos, pero sin embargo no tenemos ningún escrúpulo, ¿no?, en ir a comprar, ¿no?, productos que se en esto también se ha avanzado, ¿no? No tengo tiempo, hay regulaciones muy interesantes, pero en esto también se ha avanzado, pero eso también hay que equilibrarlo de alguna vez, ¿no? Porque no podemos decir, yo vengo aquí, pero sin embargo voy y compro algo en un país que no me importa si hay trata infantil, cómo se ha producido la... Entonces, bueno, responsabilidad, diría yo. No sé, 30 segundos, es difícil. Muy brevemente, ¿no? ¿Cómo nos pensamos también en ese largo medio plazo? Pues yo diría, haciendo la misma labor, pero quizá un poquito más alto, ¿no?, de volumen y también de revoluciones, ante la claridad, ¿no?, con la que el seguir como si nada, o sea, si imaginamos 3 escenarios, 3 fogonazos, ¿no?, seguir como si nada, el escenario del business as usual, como si no tomándonos en serio lo que sabemos con la mejor ciencia disponible. Ese es el escenario más radical de todos. Lo dijo en este mismo lugar hace ya algunos años Naomi Klein, cuando vino a presentar en la Sala de las Columnas, si no recuerdo mal, el libro Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. Lo dijo allí en una sala abarrotada, ¿no? Seguir como si nada es la opción más radical de todas. Yo creo que porque implica genocidio más ecocidio, ¿no? Entonces, precisamente por eso yo empezaría por señalar esto de una forma, pues eso, cada vez pues más vehemente. Y otros 2 escenarios posibles que están en el horizonte, la utopía tecnófila, ¿no?, de huida de lo humano, y creo que ahí también, filosóficamente, teóricamente, podemos subrayar cuáles son los problemas de los presupuestos y cuáles son los problemas del desarrollo de un modelo que requiere todavía más extracción de materiales, minerales, por ejemplo, y generación de residuos. Y un tercer proyecto que es en el que, de alguna manera, todas las que hemos intervenido estamos trabajando, aportando un poco, ¿no?, que es esta idea de la autocontención, un proyecto ecologista de autocontención que tiene muchas aristas y, bueno, algunas de ellas han ido saliendo. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que se ha comentado aquí es la concienciación y la responsabilidad, ¿no? Yo creo que desde la universidad tenemos un poco la responsabilidad de salir, yo siempre lo digo, ¿no?, salir fuera del campus y llevar este mensaje en cada uno en su disciplina a la sociedad en general. Yo creo que solamente desde una concienciación colectiva, que compartamos un proyecto común y que todos veamos, digamos, todos nos embarquemos en lo que estamos aquí hoy. Es complejo, pero yo es la única solución real que veo. A nivel individual llegamos a un entorno muy parcial, pues yo creo que cada uno llegamos al entorno de nuestra investigación, quizá un foro un poco menos especializado, un poco más divulgativo, pero no terminamos de cruzar, lo hablamos también al principio, no terminamos de cruzar la barrera de la sociedad en general, y yo creo que es la única manera de avanzar, y es que la gran mayoría de la gente pues asienta el mensaje como suyo. Bueno, yo creo que las compañeras ya casi lo han dicho todo, pero simplemente 2 palabras, 2 titulares, yo creo. Apropiación y responsabilidad. Yo creo que hay 2 luces, una luz media y una luz a largo plazo. La luz más a corto plazo, más media, y no diría corto, pero a medio plazo es responsabilidad. Nos encontramos, yo lo interpreto en este contexto de adaptación o de no revolución, en la difícil tarea de asignar la responsabilidad a cada uno la que le corresponde, y hay que graduarla, y estamos hablando de una responsabilidad
en ese sentido, netamente, yo le diría casi económica. Y en segundo lugar, a largo plazo, apropiación, es decir, pero ya nos tendríamos que plantear concepciones que yo creo que vienen inclusive de los propios orígenes de nuestra historia como tal, es decir, de hasta qué punto la raza humana, los seres humanos tienen derecho a apropiarse de la naturaleza, ¿no? Y son cuestiones más conceptuales que, hombre, se podrán empezar a debatir, pero evidentemente no se van a resolver, por lo menos en nuestras vidas, me temo. Pero en general soy optimista, porque por lo menos estamos hablando de ello. Y, vale, sí, en la misma idea de lo demás, yo creo que la responsabilidad está conectada también a un conocimiento que sea efectivamente real, en el sentido que tenemos que ayudar a la gente a entender mejor qué significa cambiar de vida, cambiar manera de ser agentes económicos y agentes sociales y empujar esta coordinación, que si avanzamos juntos tenemos que avanzar considerando también la diferencia enorme que hay en inequalities, en inigualdad. Entonces tenemos que explicar a la gente que movernos juntos no significa aumentar la inigualdad, pero es considerar la inigualdad, y movernos juntos significa también abrazarla y sostenerla más. Pues muchas gracias a todos y ya damos por finalizada la sesión.